Sean todos bienvenidos, muy buenos días, tardes ya casi, días todavía. Hoy vamos a estudiar juntos uno de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento de hecho. Es uno de los mandamientos más difíciles de poder explicar y abordar porque hay muchos errores, hay muchos prejuicios al respecto del mismo y también hay mucho desconocimiento acerca de lo que es este mandamiento. Algunos incluso han llegado a pensar que es un mandamiento que ya no está en desuso, o más bien que está en desuso y que ya no tiene ninguna utilidad hoy en día, por lo cual han llegado a pensar que, si es que fuera eso posible, que en lugar de 10 tenemos ahora 9 mandamientos, pero al comienzo leímos un texto que decía que el cielo y la tierra pasarían y que sus leyes no pasarían. Y los 10 mandamientos son parte de esa ley moral que, por cierto, se va a seguir observando en el cielo también. No va a dejarse de observar, no va a dejarse de guardar. Y bueno, el título de este estudio es el cuarto mandamiento. Y vamos a leer para ello Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Es el mandamiento que más espacio necesita, el que más descripción tiene, más detalle del mismo. Vamos a entender hoy el porqué también. Dice la Escritura: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El versículo 8 nos comienza dando una instrucción, y esta primera palabra es muy importante, es acuérdate. No lo vayas a olvidar, es muy importante. Y si Dios nos pide que nos acordemos de algo es porque es muy importante. Dios nunca te va a pedir que te acuerdes de cosas vanas, sin sentido, que no tienen razón de ser. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recordemos que este mandamiento se da en medio de la misma escenografía que los demás. ¿Cuál era la escenografía? Truenos, relámpagos, humo que subía como de un horno, un monte que estaba humeando, un cielo que estaba acorde a ese escenario, lo cual producía terror, literalmente es la palabra. Produjo un miedo, produjo un terror, tanto que dijeron a Moisés: no hable Dios con nosotros, habla tú con Dios, y lo que te diga Dios a ti, nos lo dirás y nosotros lo haremos. Pero ellos no quisieron ya escuchar. Entonces, si Dios le da dentro de ese mismo contexto este mandamiento, quiere decir que no fue invención de Moisés, no fue invención de algún líder religioso. Dios mismo dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La ley se creó para ser guardada, y quienes queremos agradar a Dios somos responsables directos de guardarla y también de hacerla guardar en aquellos en quienes tenemos influencia. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos afectar o podemos beneficiar o bendecir a los que están cerca de nosotros. Aquí hemos hecho hincapié mucho en esto, lo que tiene que ver con los 10 mandamientos. Yo quiero que examinemos este mandamiento con detalle, porque hay muchos errores y muchas personas están perdiendo la bendición y el beneficio que trae aparejado este mandamiento en sí. Pues como hemos visto con los demás, ¿qué gana Dios con que se guarden o no? A Dios no le quitas nada, a Dios no le agregas nada. Realmente los beneficiados somos tú y yo. Y por amor estas leyes fueron dadas para podernos acercar a Él y para que nuestras vidas puedan tener el propósito que Él ha diseñado, propósito perfecto y correcto. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Inclina tu rostro y pídele a Dios tú mismo también. Señor y Dios, te damos gracias en este día por el sol que nos permites mirar, por el día, por la oportunidad de estar reunidos en este lugar. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana de manera muy particular que nos ayudes a entender este mandamiento. Este cuarto mandamiento que hoy en día prácticamente no se enseña
Y a veces cuando se ha enseñado, se enseña de una forma incorrecta, tomando extremos que tú no quieres ni has mandado tampoco y que la Biblia misma reprueba. Ayúdanos hoy a comprender qué es lo que tú nos quieres dar a entender con esta declaración, Señor. ¿Por qué está puesto ahí? ¿Por qué es tan importante y por qué razón, Señor? Aún es un beneficio y nos va a traer graves consecuencias el no guardarla, el no llevarla a cabo tal como tú nos lo has pedido. Padre, te pido por favor, háblanos y enséñanos en este día respecto a tu palabra, en el nombre de Jesús. Ayúdame a transmitir esta palabra, por favor, Señor, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero comenzar este estudio explicando 3 errores. Los 3 errores que yo he escuchado más a menudo con respecto a este mandamiento. Vamos a mirar el primero, tenemos una presentación. El primer error nos dice lo siguiente. Dice que este es un mandamiento para los judíos. Quizás usted ha escuchado esto, si usted conoce la Biblia, o tal vez cree esto mismo. Es una razón por la cual en las iglesias cristianas, bueno, yo por lo menos en mi vida de adolescente, antes de convertirme, yo nunca escuché un estudio bíblico respecto del 4º mandamiento. Escuchaba que se hablaba del 6º, no matarás, no adulterarás, ama a Dios sobre todas las cosas, sí, de eso se hablaba, pero del 4º, como que permanecía un silencio al respecto de él. Y es que algunos creen que es un mandamiento que fue dado solamente para los judíos. Vamos a desmentir esto por completo. Lo primero que tenemos que ver es que cuando Dios le da este mandamiento al pueblo de Israel, no fue la primera vez que Dios lo habló o lo dijo. Fue la primera vez que ya lo estipuló en una tabla de la ley. Eso quiere decir que lo legisló, que lo escribió. Pero este mandamiento, de hecho, si pudiéramos llamarle, sería el primero que se dio al ser humano en la misma creación. Vamos a leer Génesis 2, versículo 2. Desde Génesis, el libro de los principios, tenemos el registro de la primera aparición de este mandamiento. Dice la Escritura, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Verso 3, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo primero que Dios hace después de crear al hombre el 7º día es reposar. Ahora, nadie se equivoque. Dios no se cansa, dice la Biblia, ni se fatiga con cansancio. ¿Por qué entonces descansó? Porque nos quería dar un ejemplo a nosotros. Quería dejarnos un precedente. Si yo mismo, siendo Dios, y que no necesito descansar, descansé, tú tienes que imitarme. Y dice la Escritura además que este día Dios lo hizo diferente a los demás. 6 días trabajó, pero el 7º dice la Escritura que lo santificó. Santificar quiere decir que lo apartó, lo usó de manera distinta. En él ya no trabajó, en él cesó de su obra. Esto es muy importante, porque Dios no necesita descansar, pero vamos a ver más adelante en este estudio que usted y yo sí necesitamos descansar. Y que cuando la gente no descansa, por eso luego también se enferma. Y a veces hasta se muere, y se mueren jóvenes, porque no respetan las leyes que Dios creó para su propio cuerpo. Entonces, en este texto de Génesis 2, ¿qué pueblo existía en ese momento? ¿Había judíos? ¿Había babilonios? ¿Había chinos? Solamente estaba Adán, ni siquiera Eva estaba todavía en la escena. Solamente estaba el hombre. Quiere decir que es un mandamiento para la humanidad. No para el pueblo judío, es para todos. Todos los mandamientos son para toda la humanidad, incluido el 4º también. Dios lo requiere. Cuando se legisla este mandamiento, los judíos recordaban 3 cosas. Cuando se les dio a ellos en el monte de Sinaí, vamos a mirar esas 3 cosas brevemente. Vamos a ir a la presentación. Lo primero que ellos recordaron, una vez que ellos tomaban el día de reposo, el final de la creación
número 1. 2, la libertad de Egipto. Cuando ellos iban saliendo de Egipto, en el monte Sinaí les da Dios leyes. Ellos iban a celebrar porque iban a contar el calendario, su calendario, desde el día que salieron de Egipto. Y número 3, recordarían el pacto mediante la ley. Entonces, para ellos era muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque si Dios creó todas las cosas, también puede con tus problemas. A veces los humanos tendemos a ahogarnos en un vaso de agua y vemos los problemas como insolubles, como ya no puedo hacer, ¿qué más hago? Mucha gente incluso acaba perdiendo su propia vida, se suicidan, porque no encuentran salida a sus problemas. Recuerda algo, hubo un Dios que creó todo y Él puede con tus problemas también, ¿sí? Te pones a donde Él te pide. Será muy importante recordar la creación. También era muy importante para ellos recordar de dónde venían. Eran un pueblo esclavo y ahora eran un pueblo libre. El día de reposo también servía para que ellos recordaran. Si no fuera día de reposo, ¿qué estarían haciendo como esclavos? Pues trabajando. ¿Usted cree que Faraón les daba día de descanso a los judíos? Pues no había días de descanso, los esclavos no tienen días de descanso. Bueno, ahora tenían y tenían que recordar esto, y también que Dios hizo un pacto con ellos mediante la ley. Todo esto era muy importante, ellos tenían que recordarlo en el día de reposo, ¿sí? Dios mismo también reposó. Ahora los cristianos, vamos a ver la siguiente, recordamos 3 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ahí sí no somos ya judíos, no fuimos liberados de Egipto, pero sí recordamos también la nueva creación en Cristo. También celebramos la creación y es bonito que hables con tus hijos y les expliques, mira hijo, un día séptimo después de la creación Dios reposó y todo lo que tú ves Dios lo creó, todo lo hizo Dios. Los cristianos celebramos la nueva creación en Cristo. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y más que una nueva creación en cuanto a lo físico, aunque también es importante, sobre todo celebramos y recordamos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. En segundo lugar, también recordamos la libertad del Egipto espiritual. Egipto es un tipo del mundo. Egipto es un tipo de la vida en el pecado, la vida esclavizada en el mundo. Y cuando Jesús te liberta y eres tú libre por su sangre, Él también te ha hecho libre de un Egipto, del Egipto espiritual. Sí, Faraón es un tipo de Satanás, Egipto es un tipo del mundo. Y cuando el cristiano viene a Cristo, cuando el cristiano se vuelve a Dios realmente, ¿verdad? Ahora puede celebrar. Recuerdo que también Dios me liberó a mí. Y número 3, los cristianos también celebramos o recordamos la resurrección del Hijo de Dios, ¿sí? Porque en un día primero de la semana, no el séptimo, vamos a ver al final la cuestión de qué día entonces es el día de reposo, ¿verdad? También eso ha levantado una controversia que muchos a veces prefieren mejor no entrarle. La resurrección del Hijo de Dios como la culminación de la obra que hizo Dios mediante el Señor Jesucristo, que fue en primer día de la semana, no séptimo, pero lo recordamos porque son los 3 elementos que los cristianos en día de reposo debemos tener presentes también. Entonces, no es un mandamiento dado para los judíos, no, es un mandamiento que todo ser humano necesita y todos tenemos mucho que recordar en el día de reposo. Y Dios mismo también descansó, como lo dije, y Él no necesitaba descansar, pero lo dejó como un ejemplo, como diciendo, si yo te di el ejemplo, ¿por qué tú no lo haces? Yo mismo reposé y descansé. Y muy importante, dice la Biblia, que es reposo para Dios. Dios quiere que descanses físicamente, pero también quiere que tu alma descanse en Él. Muy importante. Número 2, el siguiente error que también es muy común. Yo he escuchado muchas personas, sobre todo predicadores, ministros, que han dicho, está abrogado. Abrogar quiere decir eliminar parte de una ley, en este caso el 4º mandamiento. Ya no dice, ese ya fue para la antigüedad, fue antes de Cristo, o fue hasta Cristo, y ya una vez que Cristo vino, ya no hay más de eso, se acabó. Vamos a leer el texto que leímos al comienzo, Mateo 5:17. Y todo lo contrario, no solamente no está abrogado, aún Jesús mismo lo guardó y nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor mismo vino para cumplir la ley, no para quitarle un pedazo, no para cercenarla, no para cortarla, sino para cumplirla. Versículo 18.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es muy específico, ni una jota, ni una tilde. La jota es como la letra I, la tilde es como nuestro acento. El símbolo más pequeño de la ley que está escrito dice, no va a pasar nada hasta que pasen el cielo y la tierra. Todo va a ser vigente, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Nada va a pasar, nada se quitó. Entonces, no está abrogado, porque entonces tendríamos 9 mandamientos, no 10. Y no, tenemos 10 mandamientos. Es muy importante. Y número 3, el tercer error importante en este sentido es que es un mandamiento que consistía en ceremonias, rituales que ya no tenemos que hacer ni cumplir los cristianos. Esa es otra idea falsa. Bueno, sí, pero es que eso lo guardaban los judíos porque pues ellos iban a la sinagoga y prendían el incienso y cortaban el pan y bueno, tienen un montón de ideas, a veces ni entienden qué era el servicio del tabernáculo ni qué era la sinagoga, pero bueno, dicen que era una cuestión de ceremonias y nada que ver. ¿Qué ceremonia hizo Dios cuando Él descansa el día séptimo? Pues no hizo nada. ¿Qué ceremonia le instituyó Dios a los judíos en el monte Sinaí? No le instituyó ninguna ceremonia, ¿sí? Ninguna. Cuando se da el mandamiento, ni ceremonias ni rituales existían. Los judíos posteriormente hicieron algunas cosas que ellos quisieron inventar y otras más que Dios les pidió que sí tenían que hacer, pero el espíritu del mandamiento es el descanso, el reposo. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, no consiste en ceremonias ni rituales, no. Tiene que ver con otras cosas que hoy vamos a entender el por qué es tan importante guardarlo. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 16, 23. Una regla muy clara que Dios les da. Y fíjese que Éxodo 16 está antes de que se diera la ley, que es Éxodo 20. El libro de Éxodo sí está escrito de manera cronológica. Y Él les dijo esto, Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. ¿Qué tenían que hacer? Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Qué les dijo Dios aquí específicamente? Esto sí es una cosa específica. El día de reposo no tienes que hacer las labores normales del resto de la semana. Tienes que ser diferente ese día. Cuando Dios traía el maná y venía y descendía del cielo, esas pequeñas hojuelas con las cuales el pueblo se alimentó los 40 años que anduvo en el desierto, Dios les dijo, el día de reposo no junten, el día sexto junten el doble, para que el día de reposo nadie vaya a juntar. ¿Qué pasaba? Que si el pueblo quería juntar el doble, por ejemplo el día tercero, el cuarto, el primero, y juntaban más de lo necesario para comer un día, se les agusanaba. Se podría el maná, ya no podían comer, los agusanaba. Pero si el sexto día ellos juntaban el doble, no se agusanaba para el día séptimo. ¿Qué quería mostrar Dios con eso? Que Él estaba atento a lo que el pueblo hacía y que a Él le importaba mucho que guardaran el día de reposo. Porque eso es la intervención de Dios. El maná que descendía era el mismo cada día, Dios lo mandaba. No era que fuera uno de menor calidad o estuviera caducado o algo así. No podemos pensar en eso. Era el mismo maná, pero Dios preservó a fin de que el pueblo guardara el día de reposo, que el sexto día juntaran el doble y no se agusanara. Acuérdense que en el desierto no había refrigeradores, ni electricidad, ni hieleras, ni nada. No se podía conservar la comida. Y en el desierto hace mucho calor. Todo se descompone muy rápido. Y además es muy seco. Entonces, sí era muy importante. Dios quería formar en ellos una mentalidad. Cuando Dios legisla esto, ya los judíos de hecho guardaban los demás mandamientos. Ya sabían que no había que matar. Moisés salió huyendo de Egipto porque mató a un egipcio. Era un delito. Entonces, cuando Dios dice no matarás, no fue la primera vez que la gente entendió que no debía matar. Ya todos sabían. Pero legislar quiere decir poner algo por escrito para darle validez. Le doy un ejemplo para que entendamos esto. Por ejemplo, cuando una ley se da,
Cuando alguien ejecuta una ley, por ejemplo, el presidente dice, vamos a meter presos a los delincuentes en tal fecha. ¿Pero qué ocurre? Pues no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque una cosa es que el presidente diga, voy a hacer esto, y otra cosa es que haya una ley donde él se pueda amparar para hacer lo que está diciendo. Pues muchos le han criticado eso, ¿no? El presidente ahora en turno, porque está diciendo muchas cosas antes de que ya sean leyes. Y vamos a castigar a los corruptos, sí, pero todavía no hay una ley que diga eso. Se están haciendo leyes para que eso se pueda hacer real. Pero mientras no haya ley, no se puede hacer nada. Entonces, cuando Dios da los 10 mandamientos, lo que hace es poner por escrito lo que ya la gente sabía que tenía que hacer en su mente. Ya sabían que no debían matar, ya sabían que no debían adulterar, pero ahora Dios les dice, yo te lo estoy mandando. Y si no lo guardas el mandamiento, te metes en un problema conmigo. Porque a lo mejor si matas y no te agarran las autoridades, pues te escapaste, entre comillas, pero no te vas a escapar de mí. Entonces Dios legisló el mandamiento y lo pone por escrito, ¿sí? Esa es la importancia de por qué tuvo que darse ahí. En nuestro país hay un órgano que se llama el Diario Oficial de la Federación, y solamente cuando una ley se publica allí es cuando empieza a tener validez. Antes no, y eso es muy importante. Por eso sale diario, todos los días del año, hasta los días festivos, se publica el Diario Oficial de la Federación. Es lo que le da forma a las leyes. Igualmente es con Dios también. Él puso por escrito, guardarás el día de reposo. No es un juego, es un mandamiento que Dios nos dio. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a ver por qué el día de reposo es necesario para el ser humano. Vamos a leer Marcos 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice la Escritura lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí tenemos algo sumamente importante. ¿Sabe por qué Dios creó el cuarto mandamiento? Porque usted y yo tenemos necesidades. Es como preguntar quién creó el cinturón de seguridad en su automóvil. Pues alguien que no quería que usted ni nadie se mate en un accidente. Por eso lo crearon. Y es cierto, hoy sabemos que el cinturón de seguridad en los automóviles salva la mayoría de las vidas de la gente que se salvan en accidentes que pueden ser de muerte. Y la gente que no los usa normalmente muere. Si se lo hubieran puesto, si hubieran hecho un pequeño movimiento con su mano para poner ese pequeño cinturón en la parte donde se fija, podrían haber salvado su vida. Pero no lo hicieron. Ok, el día de reposo fue creado por causa de usted y por causa mía, no por causa de Dios. Dios en su amor sabe que necesitamos de este mandamiento. Y Dios sabe que el hombre, cuando se aleja de Él, empieza a destruir todo, incluido a sí mismo. Y Dios en su amor te puso leyes para ponerte límites, para restringirte y para que no destruyas tu vida. Y por eso te dio los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, vas a tener mucha dicha en esta vida. Si tú no los guardas, tu vida va a ser miserable, te lo aseguro. Si no es que ya estás diciendo, sí, cierto. No guardar los mandamientos hace tu vida miserable. Así es, porque Dios fue el que nos diseñó. ¿Cuáles son los 3 propósitos? Número 1, primer objetivo del día de reposo es el descanso físico. El descanso físico. ¿Sabía usted que el estrés se conoce como el mal del siglo XX y también ya del siglo XXI? Es decir, se dice que en el siglo anterior el daño más grave, la enfermedad más terrible y también la que ahora nos aqueja más es algo que se llama estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado de alerta continuo por motivos diversos. Por un trabajo delicado, por noticia de un familiar enfermo, porque hay mucha inseguridad, porque está en riesgo mi trabajo, porque no sabemos qué va a pasar con tantas señales que hay ya en el mundo y si el mundo se va a acabar, si va a temblar, si se va a caer mi casa, si tantas cosas por las cuales preocuparnos. Eso genera estrés. El cuerpo se tensa,
descargas de adrenalina lo ponen en alerta y esto genera desgaste y cansancio. La adrenalina se siente muy bien cuando corre en tu cuerpo porque te hace sentirte fresco. Es como cuando estás medio dormido y tomas una taza de café. El café es un estimulante del sistema nervioso y te hace sentirte con energía. La adrenalina viene cuando tú te espantas o tienes una impresión y de repente tienes mucha fuerza y todo como que en ti se aviva. Okay, eso se siente bien, pero también desgasta tu cuerpo, lo cansa, lo agota. Cuando la adrenalina solamente está diseñada para correr poco tiempo en el cuerpo, segundos, no mucho tiempo. Pero cuando está constantemente, te empieza a generar un sentido de agotamiento. No descanso. Me siento cansado, aunque descanse, no puedo obtener descanso. Nuestro cuerpo está diseñado para trabajar 6 días, porque Dios así lo generó. Y la idea del reposo es cesar. La palabra Shabbat, reposo, verbo hebreo, quiere decir cesar, descansa. Cesar quiere decir párale, ya déjalo. Tu trabajo, sí, deja tu trabajo ya. Ahí va a seguir el lunes, ya déjalo, descansa. No, pero es que tengo que avanzar, continuar. Si no descansas, tu cuerpo te va a cobrar la factura. Y no lo digo eso yo, ya eso lo dicen los médicos hoy. Según un estudio hecho por varios médicos en el sistema de salud en México, dicen que más del 50% de las consultas que reciben los médicos generales son problemas de tipo psicosomático, o sea, son problemas de la mente y la gente realmente no tiene nada físicamente. Se siente mal, está agotada, está cansada, está desganada, no tiene ninguna enfermedad. Necesita descansar, señor, señora, señorita. Es lo que tiene. Una vida de estrés que no se sabe manejar trae consecuencias físicas. Cuando el estrés no se controla, debilita las defensas y genera gripas constantes. Hay gente que vive enferma de gripa ya todo el tiempo. No se le quita, porque no es por un virus, es porque está su sistema inmunológico tan abajo por tanto estrés que cualquier persona que tenga un pequeño virus rápidamente la contagia. No se puede curar, no se puede curar. La gastritis, los nervios alterados, la irritabilidad, son todos producto del estrés. Hoy estamos en la época de la gastritis. Mucha gente está viviendo y mucha gente va a desarrollar cáncer por úlceras estomacales generadas por una gastritis no atendida. Y gran parte de eso es el estrés. A veces la gente está tan a la carrera que no come. Y cuando come le hace mal porque come lo que no debe, come lo que no sabe y le hace daño. Dios te dice, párale, detente. No sigas así porque te estás destruyendo a ti mismo. Está comprobado que la gente puede sostener pesadas cargas de trabajo siempre que descanse un día cada 7. 6 días a la semana servimos a Dios haciendo las labores que tenemos que hacer y el 7º lo servimos descansando de todo eso. Es uno de los propósitos. En la Revolución Francesa hubo un evento muy curioso. A alguien se le ocurrió que podía alterar este orden. Después de la Revolución Francesa, en 1790 y tantos, la nación quedó devastada, el sistema económico quedó por los suelos, hubo una guerra civil, la propia población destituyó la monarquía que en ese entonces gobernaba, y a una persona, a un grupo de personas, se les ocurrió cambiar el calendario. Dijeron, no vamos a hacer semanas de 7 días, vamos a hacer periodos de 10 días. El mes va a tener 30 días dividido en 3 semanas, ya no se puede llamar semana, pero bueno, le llamarían semana de 10 días. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Pero pasó una sorpresa muy desagradable. Esto está en la historia, lo puede usted buscar. El 5 de octubre de 1793, la Convención Nacional Francesa decretó la puesta en marcha del nuevo calendario republicano francés, diseñado por matemáticos y astrónomos. La Revolución Francesa fue en 1789. 4 años después, para intentar levantar al país, dijeron, en lugar de trabajar 6 días, vamos a trabajar 9 días y descansamos 1, y así aceleramos la economía. Suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pues sí, en lugar de trabajar 6, trabajo 9. Hago más, solo descanso 3 cada mes, no 4 días cada mes.
o 5. Siguiente. La intención era hacerlo más racional, decían ellos. Era la época de la Ilustración, adoptando el sistema decimal, así como buscar una sociedad más laica al eliminar las festividades y conmemoraciones religiosas. La Francia que surge después de la Revolución era una Francia donde surge la iluminación, el racionalismo, y se quería quitar todo lo que tuviera que ver o oliera a religión, porque finalmente gran parte de la autoridad que los reyes tenían provenía de que decían que Dios quería que fueran reyes. Dijeron, al traste con todo eso, vamos a acabar con todo y vamos a hacer semanas diferentes, vamos a quitar todas las festividades y conmemoraciones religiosas y vamos a hacer semanas de 10 días. Siguiente. El calendario se implantó oficialmente el 24 de octubre de 1793, aunque se decidió que comenzase un año antes, 1792, que fue llamado el año 1 de la Revolución, pero apenas duró 14 años. Quizá usted no sepa de este evento, pero está en la historia registrado. ¿Sabe por qué duró 14 años? Bueno, entre algunos problemas en cómo querían llamar los meses y otras cosas, la nación empezó a tener un déficit muy grande de caballos. Los caballos empezaban a reventar. Reventarse es el término que se usa para hablar de un caballo que muere por cansancio. Al 8º o al 9º día, los caballos se reventaban, se morían. La gente empezó a enfermarse más continuamente y no entendían por qué. Lo que hicieron fue volver otra vez al calendario de 7 días. Y un filósofo o un historiador francés dijo lo siguiente: ese tal Moisés que escribió la Biblia sabía algo que nosotros no sabemos, porque desde el comienzo en Génesis está establecido 6 días de trabajo por 1 de descanso. Y hasta el día de hoy, todas las legislaciones del mundo mantienen el mismo orden. Qué curioso, ¿verdad? 6 días de trabajo y 1 día de descanso. ¿Por qué? Porque el propio cuerpo humano es un testimonio del dedo de Dios que está inmerso en toda nuestra vida. Entonces, ¿es mala idea apartarse del diseño de Dios? Si usted se aparta de lo que Dios ya diseñó para usted, va a sufrir las consecuencias. Le va a ir mal. ¿Por qué? Porque está haciendo algo fuera del diseño que Dios ya trajo, ¿sí? No es así como debe hacerse. Segundo objetivo para el día de reposo: generar un ambiente adecuado para la meditación, ¿sí? Descanso físico es muy importante. Este día debe aprovechar si tiene necesidad para dormir más, si tiene necesidad para cambiar la escena. También descansar a veces no solamente es descansar o dormir. Descansar también es cambiar el enfoque de tu vida. En lugar de todo el día estar viendo una oficina o un pizarrón o una computadora o una máquina en una fábrica, sal al campo a ver algo, sal con tu familia. Ponte a ver árboles, vete a ver otra cosa distinta. También eso es descanso, es cambiar lo que estás haciendo el día a día. Pero Dios también quería, y esto es muy importante, es importante que tu cuerpo descanse, pero también Dios pretendía que generara un ambiente adecuado para la meditación y la comunión con Dios. Recordar, oye, Dios me creó, no te voy a olvidar. Oye, hay eternidad. A veces se nos olvida, ¿verdad? Cuando la gente está tan apurada trabajando, no tiene tiempo de nada. La excusa más frecuente que escucho cuando invito a familiares, personas conocidas a una reunión cristiana o a buscar a Dios es: no tengo tiempo. Ese es el primer pretexto. Sí quisiera, pero no tengo tiempo. Sí quisiera, pero tengo deudas. Mi negocio tiene que avanzar. No puedo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo, dicen. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que es reposo para Jehová tu Dios. Si tú dejas y pierdes o no tienes comunión con Dios, eso va a empezar a mermar tu alma, tu espíritu. Y eso va a afectar tu cuerpo también, porque te vas a perder de los lineamientos, las reglas, las leyes y todo lo que Dios quería. No solo de pan vive el hombre. Sí, hay que trabajar.
Y yo sé que puedes trabajar los 7 días y puedes ganar más, pero después tu cuerpo te lo va a cobrar. Y todos conocemos la parábola que hemos leído quizás en cuadros, en pensamientos, del hombre que trabajó toda su vida para hacer una fortuna, que al final tuvo que invertir en recuperar la salud que perdió por ganar la fortuna. Y al final se quedó sin nada. Trabajó toda su vida para hacerse rico y al final tuvo que invertir lo que había ganado, porque después se enfermó, perdió su salud y no se dio cuenta cuán valiosa era la salud, y al perderla tuvo que invertir gran parte de lo que tenía porque no descansó. Por eso dice la Escritura, mejor es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Y a veces parece que más es menos. Parece que puede usted tener un poco más, pero al final acaba teniendo menos realmente. Dios quería dar un mandamiento para darte la oportunidad de meditar. Ahora, ¿cuándo Dios le da este mandamiento a Adán? Antes de que cometiera un pecado. Antes de que cometiera un pecado, Dios le dice, vas a reposar un 7º día para pensar en Él. Por eso es grave no guardarlo, porque te estás privando de lo más importante. Es bueno que no mates, que no adulteres, es bueno que no robes, es bueno que no mientas, pero si no tienes a Dios en tu vida, al final todo eso solamente es letra, no te va a servir realmente de mucho. ¿Para qué no matar? ¿Para qué no adulterar? ¿Por qué? Si no tienes un absoluto en tu vida, si no hay una regla de conducta final para todo lo que haces, pierde sentido los mandamientos. ¿Para qué? El nombre del Señor es muy importante, es muy importante. Imagínense que esta reunión que tenemos hoy la hiciéramos entre semana y no el domingo, que fuera en jueves a las 8 de la noche. Muchos vendrían cansados del trabajo, muchas amas de casa vendrían ya exhaustas de lavar, de cocinar, de dar de comer, de atender 1000 cosas. Muchos lo que querrían sería más bien dormir o descansar y no tendrían la mente fresca para poder entender. No se podría hacer igual. Un día especial para Dios. ¿Estaría usted pensando en los pendientes del siguiente día de trabajo? Muchas cosas más. Nuestra forma de vida parece estar diseñada para que no pensemos. Por ello la Biblia encuentra muchos pretextos para ser estudiada o ser leída con seriedad, porque la gente no quiere pensar, no quieren leer, porque leer implica un desgaste en tu mente, implica poner atención, implica aislarte de alrededor y centrarte en lo que vas a leer. Y Dios a través de su palabra te quiere hablar muchas cosas. Pero si no tienes tiempo, bueno, si no tienes tiempo que sea el día domingo, que es el día de reposo para el Señor, pues dale tiempo para que leas tu Biblia. Algo a lo mejor Dios te dé, algo a lo mejor se te pega y captas algo y Dios te bendice y haces algo en tu vida. Es muy importante que lo hagas. Además dice la Biblia que Dios lo santificó, Dios lo apartó. Sepáralo, no puedes seguir igual. ¿Qué puedes hacer este día? Bueno, tener tiempo para orar, tener tiempo para leer tu Biblia sin presiones, sin que el reloj te esté marcando, tengo que irme, se me hace tarde. Dale el tiempo que necesites. Descansar. Hay excepciones, ¿verdad? Médicos, doctores, cirujanos, policías a veces son requeridos. Y las personas que no puedan descansar quizás el día domingo, porque a lo mejor tienen un trabajo o un trabajo diferente donde aún no consiguen ese día, pues deben buscar descansar otro día, aunque no sea el domingo, pero que cumplan estos objetivos. Tercer objetivo para el día de reposo, la convivencia familiar. Es muy importante también. Dios sabe que los seres humanos somos seres de relación. Y una persona que no se relaciona con su familia se empieza a aislar a sí misma. Los jóvenes tienden a aislarse por la tecnología. Los padres tienden a aislarse por su trabajo, por sus intereses, por sus ocupaciones y suelen dejar de lado todo ello. Es muy importante también que ese día haya un momento para convivir como familia. Convivir, ¿sí? Este día puedes oír a tus hijos, estar junto, jugar con ellos, si no tienes tiempo en la semana tal vez, comentar las necesidades espirituales, físicas, materiales de cada uno de ellos, o sea, involucrarte con tu familia. Tan grave es la desintegración familiar que hoy se vive, que el propio Estado ya ha generado un día de la familia. Hace aproximadamente 15 años se empezó a observar un día
no me acuerdo qué día es el día que se usa de la familia, es en febrero, si no me equivoco. ¿Qué día es? ¿Marzo? Marzo, no me acuerdo qué día es en marzo, pero el propio gobierno ve que es muy grave que la gente no tenga comunión con su propia familia. La desintegración familiar genera delincuencia, genera drogadicción, genera vicios, lleva a la gente a caminos que no debiera tomar. La convivencia familiar es muy importante. Si el domingo no puedes, aunque sería ideal, pues otro día, pero que lo hagas. Es que yo el domingo no puedo, bueno, otro día. ¿Qué día descansas? No, pues ninguno, no, pues tú estás trabajando con Faraón, eres esclavo y no tienes ningún día de descanso. Busca un día de descanso, tu cuerpo te lo va a cobrar tarde o temprano, esa falta de reposo. ¿Sabía usted que no, es ilegal tener una persona trabajando 7 días por semana? La Ley Federal del Trabajo dice que todas las personas que trabajen en nuestro país tienen que gozar un día de descanso. Y si en un trabajo no le dan descanso, eso es ilegal. Usted puede demandar al patrón. Yo sé, el patrón lo que puede hacer pues, es despedirlo, correrlo, pero no es legal. ¿Por qué quiero decir que no es legal? Porque la propia ley te marca que es obligatorio descansar. La propia ley reconoce la importancia de tener un día de reposo. A lo mejor no por estos beneficios, pero Dios sí nos da en su palabra lo importante que es. Por eso es importante que este día no se haga lo mismo que se hacen todos los demás días. Pues no se vaya a hacer las compras si es el único día de descanso. Yo sé que es complicado para algunos que a lo mejor no tienen más tiempo, pero procure no hacerlo. No se vaya a hacer las cosas o no llegue este día desvelado o cansado por actividades agotadoras, de forma que se esté durmiendo aquí. De por sí el calor hace difícil mantenerse a veces despierto, y si a lo mejor viene usted desvelado, cansado, o viene con su estómago lleno, a lo mejor pues ya no va a poner atención. O si viene estresado, ¿verdad? Deje los problemas afuera. Dele a Dios tiempo. ¿Cuánto tiempo le da Dios en la semana? 2 horas. Es una migaja, ¿no? 2 horas de 140, de 86 horas que hay de 144 horas que hay en una semana, y darle 2 a Dios, pues es una miseria, no es nada. ¿No será que eso afecta después en cómo está nuestra vida en todos los demás aspectos? En ese tiempo que se da, es muy poco. Un día entero. El día de reposo fue hecho entonces por causa del hombre. Ese día puede tener un pequeño altar familiar, estar con sus hijos, algo no muy formal, ameno, que pueda ser causa de interesarlos, de discutir lo que se habló el día en la predicación, por ejemplo. Mucho de lo que usted escuche hoy, si no lo repasa el próximo domingo, hasta le voy a preguntar que de qué se predicó, y puede que diga, pues, quién sabe, ya no me acuerdo. ¿Qué se predicó la semana pasada? ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el texto principal? Muchos a lo mejor dicen, no, pues ya no sé. No hay atención, no se aprovecha, no se digiere. Es como si comiera la comida sin masticarla, pues no solo no le va a aprovechar, le va a doler el estómago, porque no se está digiriendo, no se está procesando. Entonces requiere 6 días de trabajo por 1 de descanso, congregarse. Es también un testimonio a la sociedad de que no solo de pan vive el hombre, y de que también nosotros tenemos una relación o una búsqueda de Dios. Es muy importante. En pocas palabras, Dios lo ordenó por nuestras necesidades. Vamos a volver a poner Marcos 2:27. Marcos capítulo 2, versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Recuérdelo. El día de reposo fue creado por usted. Tenemos necesidad. Usted la tiene, y si no lo guarda, usted va a recibir las consecuencias. Usted o sus hijos, o su familia, o no sé, tantas formas en que puede esto bifurcarse, es sumamente importante. Y debemos de centrarnos en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos o en lo que está mal hacer. Concéntrese en lo que puede hacer mejor. Buscar a Dios, descansar, estar con su familia, disfrutar a sus hijos, irse a un parque, irse a comer, no sé, a un lugar, al campo, donde haya pasto, cambiar la escena. Cambiar es muy importante, porque llega otra semana de estrés, otra vez el trabajo, otra vez la empresa, otra vez la fábrica, otra vez el negocio, otra vez va a llegar. Tome tiempo para buscar a Dios, es sumamente importante.
Punto de controversia muy importante. A veces se ha dicho respecto al cuarto mandamiento, y es necesario que hablemos de ello. Bueno, ¿y cuál es el día de reposo? Ya ahorita, si ustedes han puesto atención en lo que le he dicho, ya se habrá dado cuenta que le dije, si no puede aún el domingo, porque ese día tengo un trabajo, es médico, es bombero, o tiene un trabajo donde aún no puede conseguir, pero debe buscar, si usted no descansa el día domingo, que generalmente es el día que descansa la mayoría de la familia, haga lo posible por hacer que usted descanse el domingo, para estar con la familia, no aislarse. Pero si no puede, mientras, pídalo a Dios y busque, mientras busque hacerlo otro día. Pero bueno, hoy tenemos una controversia. ¿Qué día es el día de reposo? Hoy tenemos agrupaciones que se han llamado cristianas, que no se pueden considerar netamente cristianas, que consideran que el séptimo día es el sábado. Hay grupos, ¿sí? Hay grupos que tienen creencias sanas, que son buenas en algún sentido, pero en algunas incurren en excesos que son muy peligrosos. Por ejemplo, llegan a decir que si usted guarda el día de reposo, pero no guarda el sábado, usted está mal, usted está en pecado. Pero es que no puedo, soy médico, ¿no? ¿Estás mal? Pero es que yo amo a Dios, dejé mis pecados, Dios me perdonó. No importa, no guardas el día sábado, estás mal, punto. Es más, tienes la marca de la bestia. Es lo que dicen ellos, que los que no guardan el día sábado y guardan el día domingo tienen la marca de la bestia. O sea, son palabras muy duras y son palabras que generan un sectarismo, porque entonces cualquiera que no haga lo que ellos dicen ya está cortado. Gracias a Dios que no son Dios, ¿sí? Y Dios no nos dice eso. Y vamos a ver precisamente, hay un grupo denominado Adventistas del Séptimo Día, el cual tiene muchas creencias buenas y sanas. Muchas creencias y hacen cosas buenas también, pero en este aspecto en particular del día de reposo, sí han incurrido en una situación que puede llegar a ser sectaria, porque ellos no reciben a ninguna otra persona como cristiana cuando no guarda el día sábado. Yo quiero mostrarte hoy en día que, para empezar, ni siquiera podemos saber cuál día es exactamente el día séptimo. Esta agrupación tiene un origen como los testigos de Jehová. No creen en el infierno, no creen en la inmortalidad del alma, y varias cosas más que creen que no tienen que ver nada con el cristianismo. Se parecen a los testigos de Jehová porque tienen un origen similar, pero mucha gente no conoce esto. Pero quiero centrarme en lo primero. Los sabatistas o adventistas alegan que el día de reposo es el séptimo, y esto quiere decir el sábado, o sea, ayer. Y que por lo tanto cualquiera que no guarde el día sábado como día de reposo no es cristiano, no va a ir al cielo y, como le dije hace un rato, tiene la marca de la bestia. No lo digo yo, es la doctrina de ellos, de ahí lo estoy tomando, de ahí lo estoy extrayendo. Vamos a ver varias cosas. Éxodo 29 y 10. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vamos a ver argumentos por los cuales el día séptimo no puede ser establecido como el día sábado. Número 1, los israelitas iniciaron su calendario el primer día que salieron de Egipto. Ya va entendiendo quizás aquí la primera pauta, vamos a ponerlo, número 1. ¿Qué día fue ese? ¿Qué día salieron los israelitas de Egipto? De acuerdo a nuestro calendario. Y no importaba mucho tampoco, vamos a ver por qué. Entonces, para empezar, si dijéramos que es el séptimo día, bueno, es el séptimo día después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Ahora que alguien me diga qué día fue ese. Nuestro calendario no es el calendario judío. Los judíos tienen un calendario lunar, el nuestro es solar. Y además nuestro calendario se instituyó hasta el siglo XV. ¿Qué día es ese? Pues ya desde ahí no podemos saber. Si queremos ser rigurosos y estrictos, no podemos saberlo. No tenemos certeza, porque nadie sabe
conforme a nuestro calendario, qué día fue ese. Número 2, la palabra hebrea Sabbat, que es un verbo que no tiene nada que ver con el día sábado. Sabbat es un verbo hebreo. Lamentablemente en muchas Biblias, en algunas traducciones, cuando la Biblia habla del día de reposo dice una nota al calce, aquí equivale a sábado. No, esa nota no es parte de la Biblia, es una nota de los editores. ¿Por qué? Por una triste confusión de las palabras. ¿De dónde viene nuestra palabra sábado, nuestro nombre del día sábado? Viene del latín de Saturno. Saturday en inglés, sábado, viene del dios romano Saturno. Nada que ver con Sabbat, que es un verbo en otro idioma, nada que ver el hebreo con el latín. Y Sabbat significa cesar, descansar. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra sábado, nuestro día sábado, con el verbo hebreo Sabbat? Pues nada, es una triste coincidencia, ¿no? Es como las palabras en inglés. Si yo digo, por ejemplo, hice, si usted le hice sin H, dice, pues una persona que tenga mala ortografía dirá, pues hice algo, ¿verdad? Porque lleva H. Pero en inglés significa hielo. No es que hice, es que ahí hay hielo. No, es que dice, el Señor dice que hizo algo. No es que yo vi que decía hielo, es que es otro idioma. No puedes empatar los idiomas para que digan lo que tú crees. ¿Sí? No tiene nada que ver. Entonces, esta es otra triste confusión por la cual muchas personas hoy en día creen que el día séptimo es el día sábado, nuestro sábado como tal. ¿Qué más podemos arguir en favor de todo esto? Nuestro calendario está basado en el año 1, denominado calendario gregoriano. Se fundó en el siglo XVI y además en esa reforma que hizo este papa llamado Gregorio, para que fuera aceptado, le quitó 10 días al calendario que hoy tenemos. También eso está en la historia, usted lo puede buscar. Busque el origen de nuestro calendario en el internet y va a encontrar toda la historia. Hubo un papa llamado Gregorio en el siglo XVI que fue el que creó nuestro calendario. Y le tuvo que quitar 10 días por algunas convenciones económicas de Europa, y es el calendario que usamos usted y yo. Entonces, pues ya más confusión todavía. Le quitamos 10 días, empezó el año 1 del día 1 de Jesucristo, ya todo se empieza a hacer pelotas más todavía. Número 3, otro problema, el día perdido de Josué. ¿Sabe usted que hay un día perdido en la historia? Que los astrónomos, no astrólogos, los astrólogos son charlatanes, los astrónomos son científicos, ¿sí? La astrología es charlatanería, eso es lo que tiene que ver con que tus astros son fulano de tal y están en esta posición y tu símbolo zodiacal, esos son charlatanes, no les haga caso, son mentirosos. Los astrónomos son científicos, son personas que estudian el movimiento de las estrellas. Y es en parte por qué se puede reducir, por qué se pueden hacer viajes a la luna, ¿verdad? O por qué se puede meter un cohete al espacio, porque hay gente que estudia las órbitas, el movimiento de los planetas, y saben, bueno, los astrónomos hoy saben que hay un día que está perdido en la historia. No coincide con el movimiento de ciertas estrellas, y ese día perdido lo encontramos en la Biblia. Vamos a leer Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El texto dice casi un día entero. Hay un libro, si usted le quiere leer todo lo que ocurre al respecto, hay un libro que se llama Evidencias de un Creador, y ahí se describe toda la apuesta científica que hubo entre un científico que era cristiano y le apostó a otro
a que había un día perdido en la historia porque la Biblia no tenía errores. Entonces, el científico que no era cristiano encontró esto y dijo, no, pues es que esto es imposible. ¿Cómo va a detenerse el sol un día? O parecernos, ¿verdad? Porque a veces nos parece. Nos parece que el sol sale y realmente el sol no sale, el sol está fijo. La que se mueve es la tierra, pero nos parece a nosotros. Y hubo una apuesta, investigó el profesor que era cristiano y encontró que efectivamente había, pero no era un día entero, eran 23 horas con 20 minutos. Vamos a volver al versículo 13. Dice, ya ves, tu Biblia está mal. Dice que se perdió un día y no fue un día entero. Bueno, dice, no, es que dice casi un día entero. Falta, pero la historia dice que hay un día perdido completo. ¿Dónde están los 40 minutos restantes para que se complete el día que está registrado en la historia astronómica que está perdido? Vamos a leer Isaías 38, versículo 8. Aquí está la solución. Esto lo hicieron en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Un profesor de apellido Totten hizo las investigaciones astronómicas y están escritas que demuestran cómo ocurrió todo esto. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. O sea, el sol se regresó la sombra a 10 grados. ¿Cuánto equivalen 10 grados? Equivale, usted hace las cuentas, equivalen a 40 minutos. ¿Sí? 360 grados, la 36ª parte, si multiplica 40 por 36, va a encontrar los minutos del día completo. Y esos 40 minutos son los que completaron el día perdido completo de Josué. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está muy bonito entenderlo porque es una evidencia de un Dios que está dándonos señales para saber que Él está allí. Pero lo importante de este argumento es el siguiente: se perdió un día entero y no se cambió el día de reposo. Entonces ya tampoco sería el séptimo, o sería el octavo, o sería el primero, o el primero o el sexto, porque se perdió un día entero. Y Dios no dijo nada. Ni los judíos cambiaron cómo guardaban el día de reposo. Entonces ese día fue de 48 horas, no de 24. Y nadie dijo nada. Nadie se preocupó del sagrado día de reposo. No pasó nada. Otro problema más. Entonces por esto no puede ser nuestro sábado el séptimo día. ¿En base a qué? Si lo aseguras no tienes ninguna evidencia. ¿Qué es lo importante del día de reposo? Que lo guardes. Si no trabajas el lunes o el martes o el miércoles, pero procura el domingo, sería mejor si puedes. Pero si no puedes, guárdalo. No hay problema, el miércoles, el jueves, el sábado, si tú puedes, si es el día que descansas, pues guárdalo el sábado, no hay ningún problema. Pero guárdalo. No es para que adores el día, no es para que le rindas pleitesía al día, no. Los judíos es lo que hacían, ¿no? ¿Sabe una de las razones por las que mataron a Cristo cuál fue? Porque según ellos Él no guardaba el día de reposo. Esa fue una de las causas. ¿Por qué sanas en día de reposo? Le dijeron. ¿Por qué tus discípulos comen? ¿Por qué recogen espigas en día de reposo? Y decían, si este hombre viniera de Dios, guardaría la ley de Moisés. O sea, ellos ya habían llegado a un fanatismo. Y así como los fariseos, están hoy estas agrupaciones que hacen del día un Dios. El día no fue creado para adorarlo, el día fue creado por causa de nuestras necesidades. Es al revés, es más importante el hombre que el día. Y por último, la iglesia nace y reposa el primer día de la semana. Vamos a ver aquí 10 puntos breves, nomás los menciona, porque parece en la Biblia, parece que hubo un cambio del día, porque todo en el Nuevo Testamento, ya después de la dispensación antigua, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, todo empieza a ocurrir el primer día de la semana.
Todos los eventos significativos de la vida de la iglesia son el primero y no el séptimo. Vamos a ver, número 1. Jesús se levantó de entre los muertos el primer día de la semana. Puede usted verificarlo aquí en Juan 21. ¿Qué día se levantó Jesús? ¿El primero? No el séptimo. 2. Jesús se aparece a 10 de sus discípulos en el primer día de la semana. Juan 20:19. 3. Jesús aguardó una semana y al siguiente primer día de la semana, no el séptimo, aparece a los 11 ahora. O sea, escogió los primeros días de la semana para estar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no el séptimo si era el santo día de reposo? Porque los judíos ya estaban tan fanatizados con eso que también Dios quería romper toda esa idea. Créanme, ellos mataron por el día de reposo. Número 4. La promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió el primer día de la semana y con ello el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés, que de acuerdo con la ley vino a ser el primer día de la semana. ¿Qué significa Pentecostés? Pente es un prefijo que significa 50. 7 por 7, 49. ¿Y qué día es el que sigue el 50? El primero. Después del séptimo está el primero. ¿Okay? El día de Pentecostés, primer día de la semana, se funda la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Número 5. En este primer día de la semana fue predicado por boca del apóstol Pedro el primer sermón sobre la muerte y resurrección de Jesús. No el séptimo, porque estarían los judíos en la sinagoga, no, el primero, porque el evangelio ya no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Número 6. En este primer día de la semana, los 3,000 convertidos fueron unidos a la primera eclesía, la iglesia del Nuevo Testamento, el primer día de la semana. Se funda la iglesia, nace, se nutre con 3,000 nuevos creyentes judíos todos, y todos el primer día de la semana. Qué significativo. Número 7. En este primer día de la semana se administró por primera vez el bautismo. Los discípulos bautizaban a los que se bautizaban en el nombre de Jesús, y fue el primer día de la semana. Número 8. En Troas, una ciudad de Asia, los cristianos se reunían para adorar el primer día de la semana, no el séptimo. 9. En Troas también Pablo predicó a los creyentes congregados el primer día de la semana, pero a los judíos les predicaba el séptimo día en las sinagogas. ¿Por qué? Pues para sacarlos de ahí, para que se convirtieran a Cristo y dejaran su ley, que ya no servía, porque el objetivo de la ley no era salvar. El objetivo de la ley era guiar a los pies de Cristo a las personas. Y número 10, en el primer día de la semana, Cristo aparece al apóstol Juan en Patmos. Dice el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. ¿Y sabe qué día era ese? El primero. Juan era judío. Esto lo podemos ver además en la historia. Si usted busca historia de la iglesia, ¿sabe qué día se reunían todos los cristianos, aún los judíos? El primero, no el séptimo. Entonces, sí hubo un cambio. Pero volveríamos al mismo dilema de antes. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Bueno, en nuestro país, por una convención de conveniencia, el domingo es el primer día de la semana. Fíjense en los calendarios, ¿qué día comienza el calendario? Normalmente comienzan los domingos, algunos comienzan el lunes porque son laborales, pero los calendarios comienzan en domingo, es el primer día de la semana. Pero si no puede el domingo, guárdelo otro día, lo que importa es que lo guarde, no importa el día que sea, pero guárdelo. Y si usted no guarda el día de reposo, usted está cometiendo un pecado, no contra mí, ni contra la iglesia, contra Dios. Y las consecuencias van a ser para usted, y para su cuerpo, y para su familia, y para su matrimonio. Usted va a recibir las consecuencias, pero Dios nos deja. Vamos a volver a leer el mandamiento, Éxodo 20, versículo 8, aquí vamos a concluir. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no olvides.
No olvides que Dios te creó. No olvides que Dios hizo la creación y tú eres parte de esa creación. Recuérdalo. Cesa tus actividades y dale tiempo a Dios. 9. 6 días trabajarás, tienes que trabajar también, y harás toda tu obra. Pero el séptimo es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Verso 10. ¿Por qué para Jehová tu Dios? ¿Qué no dijimos que era para ti? Sí, pero tienes que centrarlo, dirigirlo, hacerlo girar en torno a Él, porque lo necesitas urgentemente. No hagas en Él obra alguna. ¿De cuáles? De las que normalmente haces el resto de la semana. ¿Sí? Los judíos no entendían esto, ¿sabe qué hacían? Pues se quedaban en sus casas y no hacían nada. No, pues no es eso lo que te quiere decir. Jesús dijo, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Se puede predicar en día de reposo? Pues claro. ¿Se puede hacer misericordia? Claro. ¿Puedo hacerle el bien a otra persona? Claro. Jesús también lo hacía. Cambia, también eso te puede dar descanso. Algunos hermanos que también descansan el domingo, pues hoy están aquí desde temprano. Llegan aquí desde las 7 u 8 de la mañana a orar, a limpiar. Dirás tú, entonces, ¿cuál es su día de reposo? Bueno, a lo mejor físicamente no todo el día es para reposar, pero están cambiando su actividad de toda la semana. Hoy haciendo este servicio. Y créanme que sí da un reposo. Jesús dijo, el reposo verdadero es dar reposo al cansado también. El cuerpo sí está bien que se gaste para Cristo, que se gaste para Dios, que se gaste para hacer su obra, está bien. Pero también si usted necesita descansar físicamente, descanse, es necesario. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo. Bueno, como él no es cristiano, el que lo guarde. ¿Quién te dijo que era para los cristianos este mandamiento? ¿No matar es para los cristianos o para todos? Pues es para todos. ¿Y no adulterar solo es para los cristianos o también para los que no son cristianos? Pues es para todos. Y amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza es para los cristianos solamente. Es para todos. Porque luego hay eso, ¿verdad? Pues yo no soy cristiano. Yo sí voy a hacer esto. ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde dice la Biblia que esos mandamientos son para los cristianos? Es para toda la humanidad. Lo necesitas. Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Oye, pero el extranjero no era del pueblo de Dios. Bueno, ese era otro argumento además para ver que no era un mandamiento para judíos. Tampoco los extranjeros debían participar. ¿Por qué? Porque también tenían derecho a descansar. La Biblia, que se considera un libro antiguo, machista, antiderechos humanos, es un libro que promueve mucho antes de que a alguien se le ocurriera darle día de descanso a los esclavos. Es más, los esclavos, el año del jubileo salían libres de balde. Si un judío tenía esclavos, cuando llegaba un año de jubileo tenía que dejarlo ir libre. Así nada más, porque ¿cuánto me van a pagar? Nada. Él también tiene derecho a ser libre. Pero ese esclavo sí, pero tiene derechos. En el mundo civilizado, moderno, hasta 1850 en Estados Unidos, andaban ahí matándose en Estados Unidos, los del norte contra los del sur, peleando los del sur por su derecho a tener sus esclavos. Y eso que era una nación cristiana. México fue antes que Estados Unidos. En México, desde que se proclamó la independencia en 1810, Morelos escribió que toda persona simplemente entrando al territorio nacional era libre de la esclavitud si tenía, y era un hombre libre. ¿Cuántos años pasaron desde que se escribió esto? Hasta que nuestro mundo moderno decidió que la esclavitud no era algo honesto, pasaron casi 3,000 años. Es lo que nos lleva a la Biblia de avance en sus preceptos morales. Ni el extranjero tenía que hacer nada ese día. Oye, pero pues, me costó, pagué por él. Tiene derechos, aunque hayas pagado por él. Dios legisló la esclavitud. No quiere decir que él estuviera de acuerdo con ella. La legisló nada más. ¿Sí? Es muy diferente. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Y nos remite a Génesis.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Te aseguro que tú no estás más cansado tú que Dios. No has hecho tanto como Él. Y con todo dice, reposó en el 7º día. Y por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Debes de tener esto en mente. Dios bendijo ese día de descanso. ¿Qué quiere decir? Que Dios te puede dar una bendición particular si tú guardas este mandamiento con la intención correcta de agradarlo a Él. Te puede bendecir de manera muy especial. Y además Dios apartó el domingo. Y si no puedes el domingo, pues otro día. Es más difícil porque el día que tú descansas, los demás no descansan. Y pues ¿cómo le haces? Se complican las cosas, no es tan fácil. Por eso en lo posible es procurar que puedan descansar. ¿Tenemos que guardarlo como los judíos? Pues no, porque no somos judíos. Los judíos lo guardaban del viernes a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del sábado, porque ellos cuentan los días en base a la luna, no al sol. Eran 24 horas, pero de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Aquí no, somos mexicanos, no somos judíos. Tenemos un calendario diferente, las costumbres son diferentes. Lo que importa es que lo guardes. Y créeme que Dios te va a bendecir abundantemente en ello. Vamos a meditar un momento. ¿Guardas el día de reposo? ¿Estás dándole a tu cuerpo el descanso necesario? Porque un cuerpo agotado no rinde mucho, ¿eh? Un cuerpo agotado no puede servir, no puede atender, no puede hacer todo lo que tiene que hacer. Es importante. Pero es que el negocio, pero es que la ganancia, no solo de pan vive el hombre. A veces menos es más. Dirás, tú voy a tener menos, sí, pero con la bendición de Dios. O un poquito más, pero sin su bendición, no te lo recomiendo. No es buen negocio. No te va a redituar realmente, no te va a ser una bendición como tú esperas que pueda llegarte a ser. Porque Dios es bueno y porque Dios nos ha dejado leyes justas, rectas, para que podamos vivir por ellas. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo a tu familia? ¿Que saliste con ellos a un día de campo, a un picnic, aunque sea? No se requiere dinero para eso. No se requiere dinero, sino disposición, sobre todo. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con ellos sin prisas? Que platicaste con ellos sin apuraciones. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré para siempre, todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios. Una cosa he demandado al Señor con todo el corazón, y esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y estar en su templo, en su presencia estar, contemplar la hermosura
de mi Señor y postrarme en su templo, en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. David escribió que él quería estar en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese día de reposo era cuando él podía estar ahí, en el tabernáculo, en la presencia de Dios. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En nuestro negocio, en nuestra fuerza, en nuestro dinero? ¿O en Dios que provee todas las cosas? Debemos de confiar en Él. Dios proveerá lo necesario, porque Dios honra a los que lo honran. A veces somos tentados a romper el día de reposo pensando que podemos hacer mejores negocios, pero créeme que ningún negocio es bueno cuando deja a Dios de lado, pues Él dijo: mío es el oro y mía es la plata. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. ¿En quién está tu confianza? Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás. Confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. El día de reposo es un mandamiento dado para tu bendición, para tu beneficio, para que puedas encontrar el descanso verdadero que está en Él. En Él está el reposo verdadero. Jehová
el Señor, Santo de Israel, dice así: en descanso y en reposo serás tú salvo, en quietud y en confianza tu fortaleza está, Jehová. Tu fortaleza es el Santo de Israel. Él es nuestro descanso y reposo. Jehová, el Señor, Santo de Israel, dice así: en descanso y en reposo serás tú salvo, en quietud y en confianza tu fortaleza está, Jehová. Tu fortaleza es el Santo de Israel. Tu fortaleza es el Santo de Israel. Te damos gracias, Señor, porque en ti está el reposo verdadero, porque vemos que aún en tu amor, Señor, nos das leyes buenas, justas, rectas y santas, que nos llevan al bien, Señor, a la bendición, que nos guían, Dios amado, a poder acercarnos a ti. Gracias te damos, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos esta reunión. Esperamos que nos acompañen la próxima semana a las 11 de la mañana en este mismo lugar. Aquí lo esperamos. Que Dios los bendiga a todos. Tengan muy buena tarde y excelente inicio de semana. Dios los bendiga.